Hola, el día de hoy quiero continuar hablándoles sobre lo que es la terapia cognitivo-conductual y particularmente sobre el pensamiento. Vamos a tratar específicamente sobre lo que son llamados pensamientos automáticos. Durante todo el día nosotros tenemos un flujo constante de pensamientos que normalmente ocurren en reacción a situaciones. Y muy bien sabemos que más importante es la reacción que tenemos nosotros o lo que pensamos acerca de una situación que la situación misma. Y es precisamente aquí que entran los pensamientos automáticos. Son esos pensamientos espontáneos que ocurren tras algún hecho y que muchas veces pueden estar distorsionados por sesgos en nuestra percepción o sesgos en nuestro pensamiento. Esta distorsión hace que haya una emoción y que esa emoción nos lleve a tener cierta conducta y a tener una respuesta fisiológica, o sea, una respuesta de nuestro organismo. Si nuestros pensamientos son distorsionados y son disfuncionales, nos pueden generar emociones que son desagradables y por lo tanto esto va a hacer que nuestro comportamiento y nuestra sensación y nuestras emociones vayan a ser también negativas. Es muy importante que nosotros entendamos que estos pensamientos automáticos los tiene todo el mundo. Lo tienen personas sanas, lo tienen personas con diagnóstico de alguna patología psiquiátrica. Esto realmente no tiene que ver con estar enfermo o no estar enfermo. Todos nosotros los tenemos a toda hora en respuesta a cualquier cosa que nos suceda. El problema es si son distorsionados o si hay algún tipo de sesgo en cuanto a nuestra percepción y nuestra manera de pensar. Existen diferentes sesgos dentro del pensamiento y realmente existe ya un listado también porque han sido categorizados, han sido ya estudiados y acá lo tengo. Tengo una lista con los 12 principales que fueron descritos por Aaron Beck. En ellos tenemos, por ejemplo, el pensamiento de todo o nada, o un pensamiento en blanco y negro, en el que solo se ve si es bueno o es malo, o si, por ejemplo, si yo no hago las cosas bien todo el tiempo, soy un fracasado. Allí no hay lugares para grises, allí no hay lugar para a veces cometo errores, a veces lo hago bien, no, es un pensamiento absoluto. Y esto definitivamente es un pensamiento dañino, porque si la persona quiere hacer las cosas bien o tener un rendimiento óptimo en todas las áreas de su vida todo el tiempo, eso prácticamente es imposible. Y si cada vez que la persona tenga una falla, por pequeña que sea, lo va a relacionar con soy un perdedor o soy una persona incapaz, definitivamente las emociones que va a tener esa persona van a ser desagradables, negativas, le van a hacer daño y su comportamiento va a ser acorde a esto. Descalificar o dejar de lado lo positivo. Esto podría tener relación con esta creencia de no ser útil, de ser un inútil, mejor dicho. Cuando uno hace el recuento con el paciente, vamos a decir que es un estudiante y el estudiante nos dice que en una exposición que tuvo o estaba hablando con sus compañeros, intervino en clase y dijo algo que era inadecuado, cometió un error. Entonces se le puede preguntar, una de las preguntas que uno utiliza para tratar de rebatir lo que son los pensamientos automáticos es cuánta evidencia tiene él de esto, si ha ocurrido en otros momentos, cuántas veces él ha intervenido en clases y su intervención ha sido válida o cuántas veces ha cometido errores. Entonces la persona va a descalificar, va a decir, bueno, yo sí he hecho intervenciones en clase y sí, el profesor ha dicho que son buenas, pero realmente él me lo dijo porque me sabe que yo no sirvo y me quiso hacer sentir mejor, o me felicitaron, pero eso es porque X, me tienen lástima, saben que siempre lo hago mal y como al fin lo hice bien, entonces me quisieron decir que felicitaciones, pero eso, o sea, ahí estamos viendo cómo la persona tiene una óptica y no se separa de esa óptica. De hecho, va recopilando evidencia de ese pensamiento o de esa creencia que tiene. Todo para afirmar que esa creencia es cierta. Nuestras creencias se van formando desde la temprana infancia y son nuestra forma de relacionarnos con el mundo y nuestra forma de entender el mundo, tanto nuestro mundo interno como el externo.
Tienen múltiples orígenes, pueden tener que ver con lo que son las enseñanzas de nuestros padres, los ejemplos que vimos, las cosas que nos fueron sucediendo, hechos en nuestras vidas. Lo cierto es que estas creencias pueden ser inadecuadas y llevarnos a tener estos pensamientos que también son inadecuados, distorsionados, y nos lleven a este camino de emociones que no son adecuadas, comportamientos que no son adecuados y que pueden contribuir a que nosotros presentemos una enfermedad psiquiátrica en algún momento determinado. Sin embargo, lo positivo es que cuando nosotros logramos identificar esos pensamientos automáticos, tenemos la primera señal de lo que es una creencia que está subyacente. Poco a poco en la terapia se puede ir llegando a esa creencia central, y esa creencia central se puede modificar. Así como nosotros aprendimos una vez que, por ejemplo, éramos unas personas que no merecíamos ser amadas, o somos unas personas que no tenemos utilidad, que no servimos. Asimismo, nosotros podemos reaprender a través de la evidencia, a través del interrogatorio constante, a través de lo que es hacer actividades para demostrarnos lo contrario, y muchas técnicas que se utilizan en terapia cognitivo-conductual. Podemos reaprender, podemos cambiar esa creencia y podemos volverla una creencia más saludable que nos va a llevar en total a una mayor salud mental y salud completa. Entonces, para poder identificar creencias centrales que son un poquito complicadas de entender y de ver, necesitamos empezar por lo que son los pensamientos automáticos. Para poder identificar los pensamientos automáticos, lo más sencillo, sobre todo en un principio, es identificar las emociones, el cambio emocional. Cuando la persona va a consulta, nos puede decir que se siente triste y le podemos preguntar: ¿cuándo comenzaste a sentirte triste? ¿Cuándo comenzó esta molestia? ¿Cuándo sentiste un cambio en tu cuerpo? Porque a veces lo expresan con algo fisiológico, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, sensación de pesadez. Tenemos que iniciar por allí, porque realmente es difícil, es complicado preguntarle a la persona: ¿ayer qué hiciste? Estaba en clase. ¿Y qué pasaba por tu mente en cada segundo? Normalmente no lo registramos, pero ese cambio en el estado de ánimo sí lo solemos registrar todos nosotros. Entonces, por allí nosotros podemos comenzar a captar qué es lo que está pasando y, con un poco de trabajo y entrenamiento, llegar a esas creencias. Una vez lleguemos a las creencias, tenemos simplemente que trabajar en pro de hacer un cambio en ellas, sobre todo si son creencias que no erradas, creencias equivocadas. Puede darse el caso que la creencia sea algo real, y eso también tiene solución. Si la creencia es real y no es positiva, es acerca de ti mismo y no es positiva, podemos buscar en terapia qué podemos hacer para que esa parte de ti que no te hace sentir bien, con la cual no estás conforme, cambie. Así que siempre hay oportunidades. Lo más importante es saber qué es lo que está dentro de nuestra mente y poder trabajar en ello. Así que con esto quiero dejarlos para que hablemos en otra ocasión, quizá de los sesgos de pensamiento, quizá de alguna otra cosa que ustedes quieran saber. Estoy abierta a sus preguntas y muchas gracias por ver de salud mental. Chao.